Muy bien, pues estamos en esta sección un poco más conocida cuando celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor y recordamos su venida de Corintios 11. Eh, Solamente quiero contrastarlo, pues, como Pablo ha venido hablando acerca de la idolatría y lo que hay atrás de la idolatría, que mencionamos que son demonios o sacrificios hechos a demonios. Y en el versículo 10:21, solo para ver el contraste, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Eh, es decir, esta palabra participar que hemos conocido y hemos mencionado la palabra koinonía, que es comunión, participación, compañerismo, ¿verdad? Entonces, el creyente tiene delante de sí la decisión y la posibilidad de participar en una de dos mesas, ¿no? En comunión, ya sea con el Señor y el significado que ahorita vamos a recordar de del pan y del vino, eh, el significado de ese evento, de la muerte del Señor, o participar en la carne con actividades que son del mundo, que son carnales, ¿verdad? Que satisfacen a los sentimientos, a los sentidos, al alma, dominados por la carne, ¿no? Entonces Pablo les dice, no, no es posible participar. Estos son muy buenos cuadros de lo mismo que enseña en el Nuevo Testamento Pablo, que dice, el espíritu es contra la carne contra el espíritu, y batallan entre sí, ¿verdad? Y el creyente tenemos que despojarnos de uno y vestirnos de otro. Y siempre es el llamado y la exhortación justamente eso. Y ese es el problema de los corintios, que dominados por su carne, dominados por su carne, participan en cosas que ofenden a Dios y en las cuales Dios no está atrás de eso, ¿no? Y los creyentes tenemos que ser sabios, inteligentes, prudentes para evitar participar en estas cosas de la carne, relativas a la carne. Y lo que hay atrás, en este caso la idolatría, son los demonios. Vamos a ver primero estos versículos del 11-17. Esta es una exhortación en amor, pero firme y directa. ¿Alguien tiene ahí que quiera leer, que pueda leer? Primera de Corintios 11 del 17 al 22 para comenzar. ¿Y ahora? ¿La pisé o ¿Quién lo qué? tiene? Ahí está Víctor Baldovinos. No, es que se escuchó algo. ¿Quién quiere leer? Sí, lo leo, Rafa. Adelante, Alan, sí, por favor, del Ah, 17 al 22. sí, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que
¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto, en esto no os alabo. Sí, gracias. Tan importante es este tema y la lección que Pablo les quiere enseñar, que usa algunas palabras que son fuertes. Les dice que cuando se reúnen como iglesia, mm, esa reunión no sirve para lo mejor o para lo más o para algo bueno, ¿verdad? No, no es para lo mejor y ustedes saben que la iglesia, los creyentes, somos un grupo de personas que hemos sido rescatados, salvados, sacados de la familia de Adán y puestos en Cristo. Por eso no somos de este mundo, tenemos ciudadanía del cielo y las reuniones de los creyentes, ciudadanos del cielo, eh, son edificantes, alientan a la fe, aprendemos, el centro es la palabra, la cabeza es Cristo, nos edificamos mutuamente, nos servimos mutuamente, independientemente del tipo de programa o de las carencias o ¿cómo se llama? El lugar de reunión, eh, las condiciones de la reunión, de la liturgia, ¿no? Del orden del programa. Independientemente de todas esas cosas que son secundarias, la iglesia, los creyentes cuando se juntan, sean pocos o muchos, es un lugar donde Dios usa, un lugar que Dios usa, o un grupo de personas que Dios usa para edificarnos, para alentar nuestra fe, para alimentar nuestra fe, alentarnos a creer, a crecer, tener ejemplos de otros creyentes. Hemos hablado de los mayores enseñan a los adultos, los adultos enseñan a los jóvenes, las señoras enseñan a las mamás jóvenes, a las señoras jóvenes, a las adolescentes, a las niñas. Eh, son ejemplos, ¿verdad? En la iglesia encontramos personas no solamente que son amigos, pero también son modelos de cómo Dios trabaja en la vida de las personas. Y de ahí el llamado y la necesidad de congregarnos, de estar en medio de una comunidad de creyentes, de creyentes donde somos edificados. Y en ese lugar, Pablo exhorta a los corintios y les dice, esa reunión que ustedes tienen no es para lo mejor, no es para lo más, no está siendo para edificación, sino les dice el contraste se reúnen para lo peor. Esa palabra peor también es para lo menos, ¿sí? No están siendo edificados, no está siendo de aliento, no está siendo de gozo, no está siendo de enseñanza. Y les recuerda en el versículo 18, dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Ya había hablado en el capítulo 1 acerca de estas divisiones, ¿verdad? Y ahora Pablo menciona que estas divisiones son un medio, bueno, esta palabra divisiones también es como una brecha entre los creyentes, ¿sí? Una brecha entre los creyentes, un espacio que no permite que los creyentes se unan. Piensen en esto, en la iglesia, en una iglesia regularmente va a haber creyentes de diferentes edades espirituales o momentos de crecimiento, ¿no? Hay niños en Cristo. eh, en ocasiones nos quedamos como niños por mucho tiempo. Pablo les dijo a los creyentes, no puedo hablarles como
espirituales, sino como a niños en Cristo. Después de algún tiempo, y lo que mencionamos, que Pablo había estado ahí por 18 meses aproximadamente, y ya era para que hubiesen crecido, hubiesen tenido momentos o manifestaciones de crecimiento, ¿no? Pero dice, ustedes son niños, y en la iglesia vamos a encontrar niños. El asunto es de que esos niños tienen que crecer, tienen que ser alimentados, ¿verdad? De otra manera, si el enfoque es que haya muchas personas, se puede tornar realmente muy desagradable las reuniones de una iglesia de puros niños, ¿verdad? Porque puede ser cosas como los corintios, divisiones, enojos, pleitos, eh, ofensas, no se quieren servir unos a otros, las motivaciones de estar ahí no son las correctas, etcétera, ¿no? No están creciendo, no están aprendiendo. Entonces, el objetivo o la principal tarea que tienen los líderes o pastores en las iglesias es cuidar al rebaño, alimentar al rebaño, y que todos crezcamos, ¿verdad? Que todos crezcamos de acuerdo a la imagen que tenemos del Señor Jesucristo. Y esa es la exhortación que Pablo les hace a los corintios, que como niños que se reúnen, no está sucediendo lo mejor, sino lo peor. Y algo que está pasando es justamente las divisiones. Y vean el versículo 19, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esto es muy interesante porque al parecer estas disensiones o divisiones son como un tamiz, como una malla, ¿no? Eh, que se separa a los que se quedan como niños y no desean cambiar, no hay arrepentimiento, no hay reflexión, eh, no hay entendimiento de las cosas espirituales, y así se quieren quedar, y otros que ante la exhortación como la del capítulo 10, ¿verdad? Ya vimos la del capítulo 10, que es un llamado a ser aprobados, a no ser reprobados, a tomar como ejemplo lo que le pasó o lo que sucedió con los israelitas en el desierto, que fueron idólatras, que fueron murmuradores, que codiciaron, este, que fornicaron y que tentaron al Señor. Y dice, esas cosas fueron escritas para nuestro aprendizaje, para nuestra lección, para que nosotros podamos ser amonestados. Ante esa amonestación va a haber personas que ignoren la amonestación y que prefieran quedarse como están, en incredulidad, en carnalidad, y no cambiar, y otros que tienen un corazón más tierno, o que esta amonestación encuentra un corazón sensible, y entonces hay arrepentimiento y hay fe, ¿verdad? Y entonces en esas disensiones o brechas que hay entre los creyentes, Pablo dice, es necesario que las haya, porque así se distinguen entonces los que son aprobados, los que están creciendo en fe, los que están desarrollando la fe y confiando en el Señor, y otros que quieren quedarse como están, ¿no? um, en el 9:27, ahí está el contraste, es la misma palabra. Dice que las disensiones son necesarias para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y es la misma palabra que usa en el 9:27. ¿Alguien tiene ahí el 9:27 que lo quiera leer, por favor?
¿Lo leo, Rafa? Sí, por favor, Víctor. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ajá. Si recuerdan esta exhortación que Pablo hace, comienza con él mismo, ¿verdad? Dice, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, haciendo una referencia a la cruz, a considerarme muerto juntamente con Cristo. Dice, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa palabra eliminado es la misma que se traduce reprobado. Es la palabra adóquimos. Adóquimos. Y el contraste, o lo contrario a ser eliminado, reprobado, es lo que leemos en el versículo 11-19, para que sean manifiestos entre vosotros los que son dóquimos, los que son aprobados. Entonces, yo creo que esto lo vamos a encontrar y lo vemos claramente en las iglesias, los que a través de la exhortación, la enseñanza, la amonestación, eh, son sensibles, son arrepentidos o movidos a arrepentimiento y a la fe, y entonces caminan siendo aprobados. Eh, son los creyentes que abrazan la cruz, son los creyentes que se aborrecen a sí mismos y dan pasos de fe en el conocimiento y en el crecimiento de las verdades espirituales. Y por otro lado están los creyentes que a pesar de ser amonestados, no reflexionan, no son compungidos, no tienen tristeza por su pecado y son reprobados en cuanto a la fe. Entonces, en la iglesia vamos a encontrar quizá esos dos grupos o esos dos audiencias, ¿no? A veces no vamos a saber exactamente dónde están cada uno de los creyentes, no podemos determinar a la vista quizá quién es quién, porque eh, no es nuestra tarea, digamos, indagar o meternos en la vida de las personas y perseguirlos como policías espirituales y saber qué hacen y qué no hacen y controlarlos y preguntar e indagar, sino realmente es un asunto personal, cada creyente con Dios, y reflexionar respecto a esto, ¿no? Aceptar amonestaciones, reflexionar, ser movidos a arrepentimiento y buscar, abrazar la cruz y buscar el crecimiento por ese medio, ¿no? La muerte de uno mismo, considerarnos muertos juntamente con Cristo. Y les recuerda entonces en el versículo 20, vean esto que está interesante, cuando se reúnen, estas reuniones que en el papel o en el deseo de los creyentes se reúnen para celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Que es participar con el pan y el vino. Pablo les dice duramente, estas reuniones que ustedes tienen no tienen nada que ver con la cena del Señor. No es participar, lo que están haciendo no es participar en la cena. Esto no es comer la cena del Señor. Y les explica, dice, porque al comer o al partir el pan y comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, ¿verdad? ¿Qué cuadro? ¿Ven los cuadros? Eh, la cena del Señor, la celebración de la cena, hemos comentado que tradicionalmente es un solo pan, una sola hogaza o pieza de pan, que significa o ilustra la unidad, la comunión en el partimiento del pan. El pan es el cuerpo de Cristo entregado en la cruz, ¿verdad? Entonces,
es ilustra nuestra muerte juntamente con Cristo, ese pan, el cuerpo del Señor entregado y nosotros morimos con él, ¿verdad? Y entonces al tomar el pan, yo pellizco, tomo mi parte del pan y es el deseo de participar, es decir, yo participo, yo muero, morí juntamente con Cristo. También quiero esa parte, ¿verdad? Morir juntamente con Cristo. Eh, y tomo mi parte y lo paso y el otro creyente toma el pan y es la misma actitud, es yo participo también, morí juntamente con Cristo. Y así cada uno de los creyentes, y ese es el significado de el partimiento del pan, celebrar la cena es ver mi participación o considerarme muerto juntamente con Cristo. Así como Él murió y entregó su cuerpo, yo morí juntamente con Él. Y estos hermanos, entonces vean lo que hacían, desechar o hacer a un lado el significado de la comunión y la participación de un solo pan en la muerte de Cristo, y es yo como mi propio pan, ¿verdad? Dice, cada uno se adelanta y toma su propia cena y tiene hambre y no espera a los demás. ¿Sí? Yo tengo hambre y lo que mi cuerpo quiera, eso es lo que le voy a dar. Yo soy el número uno, yo soy lo más importante y no pretendo morir a mí mismo. Eso es lo que estaban haciendo los creyentes en Corinto, ¿no? Al tomar su propia cena y luego uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Se acuerdan que habíamos visto acá, denle la vuelta en el 6:9? Aquí en Corintios en el 6:9 dice de los que van a heredar, los que heredan el reino de Dios, dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores. Y en el 11 dice, y esto erais algunos. ¿Qué piensan de eso? Ahora quizá las personas que se embriagaban siendo no creyentes, ¿verdad? Siendo paganos, no convertidos, no salvos, ahora son salvos, están en la iglesia, han sido enriquecidos en Cristo, no les falta ningún don, la gracia la han recibido, ha sido confirmada su nuevo nacimiento y ahora están en la iglesia y ahora aún así en lo que debiese ser el momento de reflexión y de quebrantamiento y de recordar mi muerte juntamente con Cristo, se vuelve un momento donde es exaltado el yo, ¿verdad? Y me embriago. Y no se supone que dice, esto erais algunos y ahora están otra vez los borrachos o alguien borracho en la cena del Señor. ¿Qué piensan? ¿Les genera algún comentario, alguna observación? ¿Por qué sucede esto? ¿Alguien quiere comentar algo? Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Algún pensamiento? Yo, Rafa, Bueno, sobre las disensiones, si podrías abundar en eso, o sea, ¿qué, qué significa que tiene, o sea, porque dicen, o sea, no sé si tiene que ver con divisiones o solamente la puesta a prueba. No entiendo bien, o sea, porque en las iglesias hay
creo que es un fruto de la carne, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo dices? Es necesario que haya disensiones, o sea, ¿o es como va a suceder, va a haber divisiones, o o se requiere que haya ese tipo de cosas, pues, para, esa palabra justamente la vi y una de las traducciones de disensiones es herejía. Eh, es herejía, se me hace interesante. Dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones y hemos visto las actitudes de algunos de los corintios y esta herejía justamente es una desviación de la verdad, ¿verdad? Una desviación de la verdad. Entonces yo sí creo que en medio de la iglesia va a ser evidente, sin necesidad de juzgar o de pasar algún escrutinio por la vida de cada persona, pero yo creo que va a ser evidente quiénes van a ser quiénes son los niños espirituales, los que no están volteando a la verdad, ¿no? Eh, ¿Sí me explico? sí, sobre eso, no sé si pudieras comentar sobre quiénes son los niños o quiénes son los maduros, según Romanos 14, ¿no? Que habla de, eh, pues que no, ¿cómo dice? Que, que no hagas algo que pueda hacer tropezar a tu hermano, ¿no? O sea, Sí, que se ofende es el maduro, el que se ofende es el niño, no sé si pudieras comentar algo. sí, ahí le menciona los fuertes y los débiles en ese sentido, pero justamente una persona madura eh, va a reflejar justamente el ceder sus derechos, cede sus derechos, es humilde, no reclama lo suyo eh, y parece como que es contrastante, es todo lo contrario a lo que están viviendo los corintios. Una persona madura, como dijimos del Corintios 13, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no se jacta, no es jactancioso, eh, no busca lo suyo. Entonces, en la vida de la iglesia, vemos eso, yo creo que podemos verlo comúnmente, pues eh, las reuniones de la iglesia no son todos los días, pero incluso en las cosas pequeñas podemos identificar cuáles personas o quién en alguna situación relativa a las actividades de la iglesia reclama lo suyo. Decía yo el domingo, se siente o como se dice, es muy sensible, se ofende muy fácilmente por cuestiones, ¿no? Este, no quiero decirlo muy fuerte, pero alguien que se ofende y se va de la iglesia porque alguien hizo una broma, ¿no? Eh, o sea, pues ni modo, o sea, esto revela esta brecha que se crea entre los creyentes que, a pesar de tener alguna conducta que puede ser molesta, ofensiva o no prudente o lo que sea, el creyente maduro lo toma y lo perdona, ¿sí? Es decir, lo escucha y lo perdona, porque es hermano en Cristo, porque somos familia, eh, porque cedo mi derecho. Este, por ahí está la cosa, pues. Entonces aquí, entre los corintios, no conocemos detalles de quiénes estaban ahí presentes, pero tenemos alguna idea de los judíos tradicionales, los comerciantes, los ex paganos, las ex prostitutas del templo, de los templos paganos, los ladrones,
los comerciantes que hacían fraudes, que se convirtieron, pues ahora están en la iglesia y las vidas transformadas de cada persona hacen que haya unidad y haya perdón y se dé el derecho. Y cuando no sucede, vemos claramente esa brecha, pues los que son sensibles, humildes, corrigen, piden perdón, perdonan, y los que son niños, los que se quedan con un enojo, con una amargura, este, etcétera, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, en la iglesia, bueno, yo creo que en todas, ¿no? Pero en la contemporánea o la que nos toca vivir, o con la que nos toca vivir, eh, decía Wilson que había un ciclo, ¿no? De como crecimiento, y luego, pum, se iban algunos, y luego otra vez volvía a crecer, y así, ¿no? Entonces, parece que en toda la iglesia o en las diferentes comunidades siempre va a haber esto, ¿verdad? Siempre va a haber eh, hermanos que, que se van pues por alguna ofensa, por algo, ¿no? O que no les gusta o algo, pues, pero están viendo, podríamos decir que se están viendo a sí mismos y no Sí, viendo hacia el futuro, pues, o sea, el Señor, pues, hacia el cielo, ¿no? Están viéndose a ellos y no hacia Dios, digamos. sí, ese es el problema, que te estás viendo a ti mismo, lo que tú quieres, lo que tú necesitas, y si no lo obtienes, o estás de malas, o te vas, ¿no? Pero sí, es verse a sí mismo. Rafa, Justamente hacia eso apunta este relato de Pablo, esta sección, hacia eso apunta a la comunión, a la participación de la muerte. Eso es el significado del pan y la copa, es la participación en la muerte de Cristo, eh, del versículo 23 al 26. Sí, Víctor, adelante. gracias, Rafa. Oye, mira, por ejemplo, en dos temas, en lo que comentas de, por ejemplo, bueno, no ilustración, sino el ejemplo que pusiste del tema de la broma, que alguien hace una broma y otra persona se va. Yo creo que sí demuestra, obviamente, quizás que está en un proceso de crecimiento y de madurez quien se sienta ofendido. Obviamente es un tema de egocentrismo, de egoísmo, lo que dices, me estoy viendo a mí, ya me dijeron, etcétera, etcétera. Pero creo que también por la parte que hace un comentario o una broma o lo que sea, también es papel y es correcto de esa parte pues tratar de doblegarse, ¿no? Uno mismo por ejemplo, disculparse, oye, pues no sabía que era una ofensa para ti, no era mi intención. Creo, o sea, independientemente de la inmadurez de la otra persona, creo que sí está en el papel de un creyente, pues obviamente pues pedir perdón, ¿no? Y pedir perdón e ir con la persona y dar testimonio, ¿no? De que es importante, pues, que entienda que no era eso, pero que aún así, pues, no, disculparse, ¿no? Esa es una y hacer lo que sea posible por tratar de minimizar el daño de la ofensa, ¿no? Digo, la ofensa ya no se va a quitar nunca y aunque a lo mejor no haya sido la intención, pero bueno, pues sí, creo que ese es un papel, ¿no? A lo mejor de alguien que tiene un poquito más de entendimiento en ese sentido, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, cuando hay algún tema de diferencias en cuanto a entendimientos y generalmente se da con personas de diferentes denominaciones y cuando son pues de radicales diferencias, ni siquiera en la parte evangelística, sino en la parte de la eclesiología, ¿no? La parte de la iglesia, en comportamientos de iglesia. Cuando de plano
uno está sentado en su macho y dice, no, esto es así, y el otro, no, bueno, esto es así, y va a llegar un momento en que obviamente no hay entendimiento, no hay manera de que uno explique al otro, y a lo mejor ni uno está correctamente bien, ni el otro está correctamente mal, pero a veces yo creo que la parte de la soberbia y del egoísmo es el primer punto que todos deberíamos de vencer y hacer a un lado para escuchar, analizar, meditar y en su momento, Vaya, en su momento que se haga, después del análisis, que se tomen conclusiones, pero obviamente a la luz de la palabra y en oración, porque siempre la parte de la soberbia nos hace que los ojos se cierren y que no podamos escuchar cuando en ocasiones muy probablemente sí va a haber cosas que sí podemos nosotros corregir en base a un comentario, lo que decía el tocayo de Romanos 14. Pues sí, esto es un tema que debe de llevarse siempre, pero a veces también nosotros estamos cayendo en las dos partes, ¿no? Porque para unas cosas seguramente seremos maduros y para otras cosas seguramente estaremos verdes, ¿no? Entonces, esta es la parte de doblar las manos en humildad y de decir, ¿sabes qué? Pues en unas cosas veo que corroboro o reafirmo que mi pensamiento va por buen camino y en otras ocasiones decir, híjole, sí es cierto, lo estaba regando en esto, ¿verdad? No sé qué opinan de eso. Sí, claro, es el proceso de crecimiento y no hay uno en la iglesia que sea completo, maduro en todos los aspectos y todos tenemos que aprender de otros. Eh, los diferentes dones, que justamente es algo de lo que viene más adelante en el capítulo 12. Una de las razones o la razón por la que hay diferentes dones es porque nos necesitamos unos a otros, siendo miembros del mismo cuerpo. Si yo funciono de una forma, necesito a los demás miembros como parte de la iglesia. Entonces, esa necesidad de los otros que me edifiquen también tiene que ver con humildad, aceptar exhortaciones o aceptar comentarios o correcciones y es parte de un aprendizaje, pues, ¿verdad? Eh, Miguel, ¿quieres mencionar algo? ¿O quién es? sí, sí, Rafa, bueno, primeramente yo lo que puedo ver ahí es que hay personas que fueron rescatadas, fueron convertidas y pasaron a la iglesia, ¿no? Donde antiguamente tenían una forma de actuar, una forma de ser que que no les iba a permitir acercarse al reino de Dios. Ahora, cuando estamos en la iglesia, la madurez, aunque bien es cierto que algunos pueden tener mayor crecimiento y mayor conocimiento, también habla de andar en el espíritu, es decir, si empezamos desde nuestra carne a juzgar las acciones o la actividad de nuestros hermanos, pues estamos actuando en nuestra carne y es el principio erróneo, porque la reunión y habla de la cena está hablando de una cuestión espiritual con relación al Señor Jesucristo. Entonces, creo yo o siento yo que al estar exhortando es decirle, como decía, las cosas que son de Dios, las tenemos que ver en el espíritu y no en la carne, y a veces esos problemas son porque, aunque estemos en la iglesia, desde el punto de la carne es que participamos. Sí, eso que mencionas también es interesante, que eh, en medio de la iglesia puede haber personas que se estiman justos a su propio ojo, ¿verdad? A su propia vista, justos en sí mismos, y están juzgando a todos que no se comportan tan bien como ellos, ¿no? Ese es otro lado también de egocentrismo, estar centrado en uno mismo y tener su justicia propia. Entonces, yo creo que es muy claro todos los elementos que muestran la vida de Cristo en un creyente, ¿verdad? Ese sería como que el punto para ir concluyendo esta sección. Eh, la vida de Cristo en el creyente, en humildad, en sensibilidad, en buscar corregir, en pedir perdón, en no reclamar tus derechos, etcétera, ¿no?
Vean el versículo 22 para avanzar. Dice, bueno, es esa persona que dice, otro se embriaga. Esa palabra embriagar no es más suave que la que menciona acá en el capítulo 6, que dice, ni los borrachos, ¿verdad? Y la diferencia en que esta persona que se embriaga, si nació de nuevo, ¿verdad? Aquella persona del capítulo 6 dice esto, erais algunos. Ese erais tiene que ver con, con la raíz o en dónde está su vida enraizada, pues en Adán, ¿verdad? Y el creyente ha sido sacado de Adán y puesto en Cristo, ya no es borracho, ¿sí? Ya su identidad ya no está en Adán, ya ha sido librado de la esclavitud de las adicciones o de la bebida, ¿verdad? Sin embargo, esta persona está tan centrado en sí mismo y dominado por su carne, el mal que mora en mí, no está atraído a la consideración de su muerte juntamente con Cristo, ¿verdad? Vivir de acuerdo a lo que es ahora en Cristo, enriquecido, lleno de gracia, no le falta ningún don, tiene una vida nueva, pero no lo está considerando. Y ahora, si esta persona es un creyente, verdaderamente nacido de nuevo, está completamente dominado por su carne, ¿verdad? Y es como que el extremo de un niño en Cristo que no está considerándose muerto juntamente con Cristo. Y en el versículo 22 dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, ¿verdad? Si quieres comer y embriagarte, pues hazlo en tu casa, porque esta iglesia o esta congregación, este conjunto de creyentes y el momento que es celebrar la cena, no es el lugar para que pienses en ti mismo. Dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. ¿Qué piensan de menospreciar la iglesia de Dios? Menospreciar, desestimar, despreciar las reuniones y las personas. Es también una actitud de orgullo, de soberbia. Cuando vemos en las escrituras que la iglesia es de alta estima para Dios, es lo único por lo que el Señor Jesucristo ha dado su sangre para comprar la iglesia. Y en la iglesia crecemos, el creyente recibe alimento espiritual en medio de la iglesia, y habemos personas o hay personas que pueden llegar a menospreciar a las personas de la iglesia. Y esto no es bonito, no es bueno, pues, ¿verdad? Porque estás pensando en ti mismo, que tú eres superior, que tú eres más, que mereces más, que quieres comer, y los hermanos están ahí siendo menospreciados por tus actitudes, ¿no? Bueno, eso es lo que Pablo les dice a los corintios. ¿Alguna otra comentario acerca de esto? Dice en esto no os alabo. Sí, esto no es algo a los que yo les vaya a aplaudir, no es bueno, es lo peor para lo que se pueden reunir, no está bien, pues. Eh, y los centra otra vez, los lleva y los apunta al significado y a la esencia de celebrar la cena del Señor, que como les digo es recordar, sí, lo que el Señor Jesucristo hizo, derramar su sangre, entregar su cuerpo,
pero también mi participación con su muerte. Ese es el punto al que Pablo les quiere llevar, mi participación en la muerte juntamente con Cristo. ¿Algún otro comentario, alguna otra observación que quieran hacer? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Todo bien? Bueno, entonces, en el versículo 23 al 26, esto me parece relevante, algo que quizá no vemos mucho, pero vean esto. 23 al 26 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El caso de la vida de los corintios no es un caso perdido, ¿verdad? Pablo ama a los corintios. Más adelante tenemos una expresión en un versículo que es como que la expresión más grande del amor que alguien tiene por otra persona, que es no solamente estoy dispuesto a dar lo mío, sino a darme a mí mismo, gastarme a mí mismo, gastar lo mío, gastarme a mí mismo, aunque amándolos más, sea amado menos. ¿Verdad? Ese lo encontramos allá al final de Corintios. Y realmente Pablo ama a los corintios. Vio la conversión de ellos, ¿verdad? Cómo fueron sacados de una vida perdida, cada uno en su propio contexto, y traídos a la vida nueva en Cristo. Y todos los días, todas las semanas, todos los meses que Pablo pasó con ellos, hizo una liga importante, afectiva, ¿verdad? Como sus hijos en Cristo, como personas que nacieron por el mensaje que él predicaba. Y no es un caso perdido, ¿sí? No los está menospreciando, no los está desechando, pero todos estos problemas que tienen los corintios tienen un remedio, o sea, tienen un origen y tienen un remedio, ¿verdad? Y justamente el remedio está en la obra de Jesucristo, tanto derramando su sangre para perdonar los pecados, como entregando su cuerpo para librarnos de la esclavitud del pecado. Y entonces, en estos versículos, Pablo les dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Lo que Pablo les enseñó, o sea, lo que está Pablo diciendo aquí no es algo nuevo que ellos no hayan escuchado. Es algo que Pablo recibió del Señor Jesús y ya se los enseñó a los corintios. Y la enseñanza que recibió del Señor Jesús no solamente es algo superficial, como una celebración superficial, también lo encontramos justamente en Lucas, el momento de la última cena de Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Entonces, no solamente es una celebración como un rito, ¿verdad? No es un rito que la iglesia se reúne para tomar una copa de vino y un trozo de pan. Esa no es la enseñanza, o esa no es solamente la enseñanza que recibió Pablo, no es un rito, sino el significado de la cena, repito, es nuestra participación en su muerte. Eso es lo que Pablo recibió del Señor Jesucristo, ¿sí? Que moriste juntamente con Cristo, y al tomar el pan estás ilustrando,
¿sí? Es algo visible, gráfico, que ilustra lo que sucedió en la cruz. Romanos 6:6, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas, ¿no? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Eso es lo que Pablo recibió del Señor Jesucristo y lo enseñó a los corintios. Pero los corintios están completamente desenfocados de esa verdad y Pablo los vuelve a apuntar aquí. Dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Y eso es lo que tienen que recordar, que cuando nos sentamos con una copa de vino o de jugo y un pan, estamos recordando nuestra participación en su muerte. Esa es la esencia de la celebración de la cena, ¿sí? Y el detalle que quizá no vemos de este texto es que dice la noche que fue entregado. Esta palabra también tiene otra traducción que es la noche que fue traicionado. ¿Y a qué le suena todo esto? ¿Quién participó en la cena eh, juntamente con Cristo? Judas. Judas, el que le entregó, también tomó del pan y también tomó la copa. Estaba entre ellos. Esto regularmente no lo vemos aquí, pero ahí está. Dice la noche que fue traicionado, haciendo una alusión a Judas que estaba presente. Él también tomó del pan y él tomó también la copa, pero no tuvo nada que ver, ¿verdad? Con la esencia del momento, la esencia del asunto. Dice así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No solamente es anuncio que el Señor murió, sino es anuncio o al partir el pan y celebrar es anuncio mi co-crucifixión con Cristo. ¿Sí? Yo morí juntamente con Él y esa es mi participación con Él, la participación de sus padecimientos de Filipenses. Y en el versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o viviera esta copa del Señor indignamente, otra vez haciendo alusión a Judas, ¿sí? Judas estuvo presente, participó, pero su corazón no estuvo allí. ¿Sí me explico? Estuvo presente Judas, pero su corazón no estuvo ahí en la participación de su muerte. Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Algún comentario? Nos quedan 5 minutos. ¿Algún de esto? ¿Algún pensamiento? Pregunta. Si quieren, entonces terminamos el texto del 27 al 34. ¿Alguien lo lee, por favor? ¿Alguien lo quiere leer? 27 al 34. Capítulo 10, ¿verdad? Capítulo 11. 11, perdón, sí. 27 al 34. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.
Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vean gracias Martín, no sé si llamarle la ternura o el tacto de Pablo, ¿verdad? Los está conduciendo a arrepentimiento, los está conduciendo a reflexionar. Sí los reprende duramente, esa palabra es dura desde antes, pues, desde textos anteriores como el del capítulo 10, amonestación. Aquí les dicen, no os alabo por esto, por lo que están haciendo, pero vean el tacto y la ternura de Pablo para conducirlos a la reflexión, a examinarse a sí mismo. Dice, cuando no consideramos en nuestra vida diaria la co-crucifixión, estaremos dominados por la carne, el yo es el que nos domina, viéndote a ti mismo principalmente, mayormente y haciendo lo que a ti te gusta, no tomando en cuenta a los demás. Y tristemente, eso lleva a, dice aquí hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Dios, como un padre, nos disciplina y en ocasiones esa disciplina es una disciplina extrema al extremo incluso de preferir tomar nuestra vida para no, ¿cómo se llama? Para no tropezar a otros creyentes, ¿sí? Para no ser mal testimonio como el hermano o la persona acá de Corintios 5, ¿sí? Que mejor sea entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, pero que su espíritu, su alma sea salva. Esa es como que la disciplina extrema. Cuando una persona no desea arrepentirse, está sumido en el egoísmo centrado en sí mismo y no hay punto de examinarse a sí mismo, ni de reflexión, ni de corrección. Hay pecados o hay actividades que destruyen nuestras vidas, ¿sí? Tristemente. Entonces Pablo les llama a una reflexión, dice, nos examinamos a nosotros mismos para no ser juzgados como que es castigado el mundo por el Señor. Y les dice, cuando se reúnan, espérense unos a otros. Es decir, no piensen en sí mismos, sino cedan su derecho, piensen en los demás. Y la esencia de la reunión, en este caso de la cena, es mi co-crucifixión. Participo en la muerte juntamente con Cristo. Bueno, yo creo que aquí podemos detener. Si hay algún comentario, pregunta, alguna observación de alguien, si no, Víctor, gracias.